Hola a todos y todas, les traigo la segunda temporada de la novela Teen Wolf. Lobos adolescentes. No olviden que la novela pertenece a su respectivo creador. Descargo de responsabilidad: no soy dueño de Teen Wolf, simplemente estoy tomando prestado los personajes y el mundo creado por Jeff Davis y sacudiendo un poco las cosas. Si te gusta la novela, dale al botón de me gusta, comparte con tus amigos y suscríbete. Capítulo 5. Ice Peak. Estaba claro para los Argents que había que hacer algo más radical. Habían perdido ahora a 3 cazadores en una semana. No estaban muertos, pero bien podrían estarlo. Y todos se perdieron debido al mismo hombre lobo adolescente. Stiles Stilinski. El último cazador perdido ahora estaba detenido en la prisión del condado de Beacon por 2 cargos de intento de asesinato. Stiles le había contado a su padre cómo lo había estado buscando en la estación cuando se topó con el hombre. No lo reconoció como uno de los diputados y el hombre lo agredió para que no diera la alarma. Stiles corrió hacia las celdas de detención y evitó que le disparara. El agujero de bala dejado en la pared coincidía con el arma que el cazador tenía con él junto con sus huellas. Stiles dijo que vio a Isaac en la celda y quería eliminar a los testigos, así que la abrió para tratar de matarlo cuando Stiles abordó al tipo antes de que pudiera disparar. Isaac había huido en el caos por temor a su vida mientras Stiles luchaba contra el hombre y lograba arañarlo antes de golpearlo contra la pared y dejarlo inconsciente. Los Argent rápidamente se aseguraron de eliminar cualquier evidencia de que su hombre perdido tuviera algún vínculo con ellos. Si se encuentra una conexión que conduzca a ellos, especialmente dado el registro de Kate aterrorizando a Stiles, entonces sería motivo para ponerlos a todos bajo estricta vigilancia. Y con lo que estaba pasando ahora, eso era lo último que necesitaban. Chris sintió que era hora de apretar las riendas de un hilo suelto en toda la dinámica familiar. Allison condujo su auto a una gasolinera local para recargar el tanque esa noche. El suyo era el único coche allí. Bueno, vio que había una motocicleta frente a ella. Mientras llenaba el tanque, un tipo salió del mercado de alimentos de la estación y se subió a él. Allison vio la cara del chico y él le sonrió antes de ponerse el casco y marcharse. Luego, las luces de la estación se apagaron de repente. El corazón de Allison se detuvo y rápidamente fue a poner la bomba de nuevo. Estaba a punto de subirse a su auto cuando comenzó a escuchar pasos en el concreto. Rápidamente miró a su alrededor, para tratar de encontrar la fuente. Todavía estaba un poco asustada por esa criatura con la que ella y Scott se encontraron la otra noche. Pero ella no vio nada. Se dio la vuelta para alejarse de su automóvil y luego se le oscureció la vista cuando una bolsa le pasó por la cabeza. Cuando se lo quitaron, se encontró atada y amordazada en una silla. Ella directamente frente a su padre, quien también estaba atado y amordazado en una silla. Miró a su alrededor y vio que estaban en Ale House. Entonces escuchó la voz de Derek al gritar. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando un cazador es mordido? Allison trató de encontrar a Derek pero no vio ningún rastro de él. Siguió hablando. Allison, ¿alguna vez te has preguntado qué sucede si te muerden? ¿Qué crees que haría tu padre? ¿Qué crees que tendría que hacer? Observó cómo su padre luchaba con fuerza contra sus ataduras hasta que el respaldo de su silla finalmente se rompió. Luego liberó sus brazos pero no se dirigió hacia ella. En cambio, extendió la mano y una mano le entregó algo. Luego escuchó la voz de Derek nuevamente. ¿Cuándo todo lo que se necesitaba para cambiar todo era un bocado? Chris luego reveló que lo que tenía era un teléfono que estaba reproduciendo un mensaje de audio que sonaba como si viniera de Derek. La figura salió a la luz y Allison vio que era el tipo de la gasolinera. Estaba claro entonces. Todo esto fue un montaje. Mordió con fuerza la mordaza, pero no por miedo, sino por ira. Un bocado, la voz se apagó. Y todo cambia, dijo su padre. Luego extendió la mano y liberó la boca de Allison de la mordaza. Es así como vamos a hacer conversaciones de padre e hija a partir de ahora. Ella escupió. No, dijo sacudiendo la cabeza. Así es como te vamos a entrenar. El dúo de padre e hija compartió un momento de intensa confrontación cara a cara hasta que Chris rompió cuando retrocedió. ¿Sabes por qué usamos flechas? No pueden sanar hasta que se los quiten, jadeó. Chris luego reveló una parte rota de una flecha. ¿Parecer familiar? Le preguntó a ella. Lo encontramos en el auto abandonado de nuestro hombre perdido. ¿Ibas a matarlo?, se defendió. Así es. Él escupió. Y si encontramos a Isaac en otra luna llena, lo mataremos. Esa es la elección difícil que hacemos.
¿Te gusta tu decisión de tratar de matar a Stiles la semana pasada? Ella escupió de vuelta. Su padre soltó un resoplido ante eso mientras la miraba. Sí, sé sobre eso. Esa no fue mi elección. Ni con él ni con Isaac. Allison mantuvo la mirada. ¿Gerard? No, respondió él antes de acercarse a ella. Verás, nuestra familia tiene una tradición sorprendentemente progresista. Sabiendo que las guerras y la violencia generalmente las inician los hombres, colocamos las decisiones finales, las más difíciles, en manos de las mujeres. Los ojos de Allison se abrieron en esa parte y él se levantó y movió su mano para colocarla sobre su hombro. Nuestros hijos están entrenados para ser soldados. Nuestras hijas para ser líderes. Luego le puso una lima en la mano y le dio un suave beso en la cabeza. Luego hizo ademán de irse. El entrenamiento comienza ahora. Toma el tiempo, dijo mientras la dejaba escapar de la silla por su cuenta. El otro cazador golpeó el temporizador de su teléfono y luego salió de la casa detrás de él. Allison se quedó en la silla cuidándolos. Cuando se fueron, dejó escapar un suspiro y luego comenzó a alejarse de sus ataduras. Luego salió de la casa frotándose las muñecas. Llegó a donde el cazador todavía estaba esperando y él detuvo el cronómetro. Felicidades, dijo. ¿Para qué? Me tomó 2 horas y media, le susurró al chico. Me tomó 3 cuando lo hice, le respondió con una pequeña sonrisa. Eso hizo que sonriera mientras subía a su auto y se dirigía a casa. Luego, el cazador se movió hacia su bicicleta cuando se enganchó el pie con algo. Miró hacia abajo para ver lo que parecía una serpiente envolviéndose alrededor de su pie, excepto que no podía ver la cabeza. Entonces sintió un tirón y golpeó el suelo de cara primero. Luego sintió un rasguño en la nuca. Rápidamente se levantó y sacó su arma. Trató de encontrar lo que lo había atacado, pero rápidamente descubrió que sus piernas se tambaleaban. Luego cayó de rodillas justo cuando su vista se fijó en unas garras viscosas. Luego cayó completamente al suelo, incapaz de mover un músculo. En la clase de gimnasia de la escuela, el entrenador Finstock había instalado un muro de escalada y les dijo que debían correr en parejas hasta la cima. En este momento, eran Scott y Allison los que subían por la pared. Se suponía que debían estar corriendo, pero los dos no se apresuraron. Estaban saboreando su tiempo juntos incluso si estaban discutiendo sobre la criatura que vieron en la E-House. Tenía una cola, dijo Scott agarrando un ajuste de agarre. No tengo cola. Tal vez simplemente no lo has crecido todavía, bromeó. Scott resopló. No me va a crecer una cola. Nunca. Entonces notó que ella dejó de subir y lo estaba mirando. Estás disminuyendo la velocidad para mí. Te estaba esperando, corrigió ella. Él le sonrió. ¿Esperando a que me ponga al día? Parecía que estabas luchando. Scott echó un vistazo a sus pantalones cortos. Pantalón corto muy corto. Tal vez estaba admirando la vista, dijo sonriendo hacia su trasero. Eso hizo que Allison se enfadara. Intenta admirar desde lejos, dijo aumentando el ritmo en su ascenso. Allison comenzó a subir rápidamente y luego se encontró con la vista de Scott que ya esperaba cerca de la cima. Él se encogió de hombros ante ella. Luego le dio una patada en el pie y él comenzó a retroceder hacia la colchoneta en la parte inferior. Todos en el gimnasio se rieron cuando Scott llegó al fondo. El arnés impidió que golpeara el suelo, pero luego lo soltó un momento después para caer el resto del camino. El entrenador se reía mientras se sentaba a su lado. Calla, no sé por qué, pero tu dolor me da una alegría especial, dijo antes de señalar su pecho. Aquí mismo. Luego miró hacia la clase. Muy bien. Siguiente par. Stilinski. Erika. Stiles miró hacia donde Erika Reyes estaba de pie junto a él mientras miraban hacia la pared. Stiles subió rápidamente a la cima en un tiempo récord antes de comenzar a escalar rápidamente la pared hacia abajo hasta que sus pies tocaron la alfombra. El entrenador le dio un asentimiento de aprobación a lo que Stiles levantó los brazos en señal de victoria. Pero entonces escuchó jadeos. Miró hacia arriba para ver que Erika estaba atrapada en la pared y no podía moverse más. Ayúdame, jadeó ella. Erika. El entrenador llamó. ¿Qué pasa? ¿Mareos? ¿Es vértigo? Lidia entrecerró los ojos. El vértigo es una disfunción del sistema vestibular del oído interno. Simplemente se está volviendo loca. Stiles volvió a mirar a Erika antes de dejar escapar un suspiro. Podía oler el miedo y la incomodidad de Erika saliendo de ella allí arriba.
Se acercó de nuevo a la pared y empezó a trepar hasta llegar a ella. Oye, le dijo. Está bien. Estoy aquí, ¿de acuerdo? Dijo tratando de ser reconfortante. Erika solo miró hacia arriba y parecía estar a punto de llorar. Ayúdame, gritó de nuevo. Desde abajo, Allison miró al entrenador. Entrenador, tal vez no debería ir más lejos. Sabes que es epiléptica. Sus ojos se abrieron. ¿Por qué nadie me dice estas cosas? Erika, la llamó. ¿Estás bien? Solo, patea desde la pared. Mira, hay una colchoneta para atraparte. Erika simplemente cerró los ojos y se quedó quieta. Stiles se inclinó más cerca de ella. Oye, Erika, ¿quieres que te ayude a bajar? Le murmuró a ella. Ella sacudió su cabeza. Ella simplemente respiró hondo y luego se levantó de la pared y lentamente se deslizó hacia abajo. Stiles bajó justo después de ella. El entrenador luego se acercó a ella. ¿Ves? Esa es una chica. Estarás bien. ¿Por qué simplemente no te sacudes? Dijo en un tono de voz sorprendentemente tranquilizador. Erika se alejó en medio de las risas de los estudiantes. Solo Scott, Stiles y Allison la observaban con miradas de tristeza en sus rostros. Más tarde, cuando se despejó el gimnasio, Erika volvió a la pared. Se ató el pelo hacia atrás y entrecerró los ojos. Luego comenzó a escalarlo. En el vestuario, el entrenador silbó para llamar la atención. Si alguien ve a Isaac Lay, inmediatamente le dices al director. Consigue un maestro. O llámame. Excepto tú, Greenburg. No me llames para nada. No estoy bromeando. Ni siquiera deberías tener mi número. Con eso todos comenzaron a alejarse. Scott y Stiles se fueron a la esquina. ¿Isaac? Preguntó Scott. Oficialmente ha sido declarado desaparecido después de lo que pasó en la estación, explicó Stiles. Pero se encogió de hombros. Bueno, lo importante es que lo salvamos. El hecho de que él sea un presunto asesino es problema de Derek ahora. Jackson había oído lo que dijeron. Isaac Lay. Si se había ido con Derek, eso significaba que Derek le había dado el mordisco. Isaac se convirtió en un hombre lobo. No podía creerlo. La mordedura de Derek no lo convirtió, pero convirtió a ese recluso silencioso Lay. ¿Qué demonios está pasando? Junto a sus casilleros, la conversación de Scott y Stiles pronto se centró en sus planes para esa noche. ¿Qué quieres decir con que no es una buena idea? Stiles prácticamente le gritó. No lo sé. Esa cosa que vimos esa noche. Isaac desaparecido. El abuelo de Allison. Todo esto pasando con Derek, no se siente bien, dijo con un poco de resoplido al final. No, resopló Stiles. No te echas atrás. ¿Quieres saber por qué? Porque tú y Allison la han pasado muy bien últimamente y ¿sabes quién más quiere pasar un buen rato? Stiles, dijo señalándose a sí mismo. Stiles quiere pasar un buen rato. Muchas veces. Varias veces seguidas. En varias posiciones. Y ahora tengo una oportunidad con Lydia, pero ella solo iría si Allison va también. Y estoy dispuesto a ceder por esto. Además, me debes por tomar la culpa con su abuelo con esa detención el viernes. Luego entrecerró los ojos hacia él. ¿Estás siquiera escuchándome? Luego notó que la mano de Scott estaba temblando. ¿Qué es eso? ¿Por qué estás haciendo eso? Scott simplemente miró hacia afuera y salió corriendo del vestuario. Stiles estaba justo detrás de él. Muchos de los otros estudiantes notaron que corrían y los siguieron para ver por qué. Erika estaba a la mitad de la pared cuando comenzó a luchar como la última vez y luego perdió el equilibrio. Se cayó, pero Scott logró atraparla antes de que tocara el suelo. Stiles, Allison y algunos otros de la clase de gimnasia estaban justo detrás. Ponla de lado, dijo Allison moviéndose para arrodillarse junto a él. Ponla de lado. Luego, Erika se puso de lado y sus convulsiones comenzaron a disminuir un poco. ¿Cómo supiste? Ella le preguntó. Simplemente lo sentí, respondió Scott. Está bien, gritó Stiles. Alguien llame al 911. Erika estaba en una cama de hospital y la señora Ankar la estaba examinando. Ha pasado un tiempo desde que te vimos, Erika. Estabas siendo tan bueno tomando tu medicación. ¿Vas a decirle a mi mamá? Ella le preguntó.
Bueno, te juro que no quiero, pero hay un equipo de abogados en la parte de atrás que me rompería las piernas y no sé si has visto mis piernas, pero para una chica de mi edad todavía son muy caliente, así que, eso hizo que Erika sonriera y se riera en silencio. La señora Kai puso una mano gentil en la parte superior de su cabeza. El doctor va a estar en un minuto, ¿de acuerdo? Erika asintió. Kai, dijo ella. Luego, la señora Kai se fue para que Erika se relajara. Pronto, sin embargo, un par de manos alcanzaron su camilla y comenzaron a empujarla por los pasillos del hospital hasta que la llevaron a la morgue. Abrió los ojos para ver que la estaban moviendo. Empezó a moverse cuando un par de dedos la empujaron en la frente. Quédate quieto, escuchó. Cuando finalmente llegaron a la morgue, Erika se incorporó para ver bien al extraño y se vio que quien la había llevado allí era Derek Ale. Y él tenía su medicación en sus manos. Los efectos secundarios pueden incluir ansiedad, aumento de peso, acné, colitis ulcerosa, leyó en la etiqueta. Caramba. ¿Quién eres? Ella preguntó. Derek la miró y le dio una sonrisa suave. Digamos que compartimos, amigos mutuos. Luego dejó el medicamento y caminó hacia ella. ¿Recibes una advertencia justo antes de tener un ataque? Erika tragó saliva. Se llama Aura. Es como un sabor a perro en mi boca. Derek negó con la cabeza. No tienes que mentir, Erika. ¿A qué sabe realmente? Sabe, a sangre, dijo con un poco de llanto en la voz. Derek asintió. ¿Qué pasaría si te dijera que todo esto podría desaparecer? Luego comenzó a frotar su pierna. Los efectos secundarios. Los efectos secundarios. Los síntomas. Todo. Luego la atrajo hacia él de modo que sus rostros estuvieran a más de 1 pulgada de distancia el uno del otro. ¿Qué pasaría si todas esas cosas desaparecieran, mientras todo lo demás mejorara aún más? Terminó acariciando su cabello y mejilla. ¿Cómo? Preguntó suavemente. Derek sonrió. Déjame mostrarte, dijo antes de hacer aparecer sus ojos rojos. Jackson estaba sentado en la clase de ciencias mientras se reproducía un vídeo, pero no le prestaba atención. En cambio, solo estaba pensando más en por qué no se convirtió en un hombre lobo mientras que Scott, Stiles e Isaac lo hicieron, sin ningún problema. Matt estaba sentado a su lado y miraba la cámara que Jackson le devolvió. ¿Qué diablos le hiciste a mi cámara? Le siseó en voz baja. Jackson salió de eso. ¿Eh? La lente está rota, dijo mostrándosela. Lo dejaste caer. Pero los oídos de Jackson se animaron cuando escuchó la palabra inmunidad. Matt todavía se quejaba del costo de la cámara. Solo envíame una factura, le susurró para que pudiera concentrarse en mirar. Miró el vídeo para escuchar cómo el cuerpo humano combate la infección por enfermedades e incluso la rabia por la mordedura de un animal. O, en su caso, una transformación de un mordisco de hombre lobo. ¿Cómo hay enzimas que podrían fabricarse para inmunizar a alguien y usarse en otros? Luego miró hacia Lydia. Recordó cómo estuvo en el hospital durante todo ese tiempo después de que el alfa la mordiera y no se había curado como debería hacerlo un hombre lobo. Sus ojos se abrieron al darse cuenta. Después de clase, se acercó y la apartó a un lado. ¿Qué demonios te pasa? Ladró. ¿Qué? Dijo mirándolo como si estuviera loco. Pero Jackson no vaciló. Muéstramelo, exigió. Muéstramelo, dijo, tratando de ver el lugar donde fue mordida. Cuando él la tocó, ella se estremeció de dolor y apartó su mano. ¿Estás loco? Ella lloró. El pecho de Jackson se apretó. ¿No te pasó nada? Se dio cuenta con horror. Es como, eres inmune. No tengo ni idea de lo que estás hablando. Ella le siseó. Pero Jackson la fulminó con la mirada. Su ira crecía por lo que le habían negado. Lydia no se había convertido en un hombre lobo y, de alguna manera, le había pasado esa inmunización, por lo que su cuerpo luchó contra la mordedura y no se volvió. La empujó hasta que su espalda quedó contra la pared. Luego levantó un dedo para señalarla enojado. Tú, siseó. Fuiste tú. Sea lo que sea, sangre, saliva. Cualquier sustancia que mate el alma que corra por tus venas, tú me hiciste esto. Me lo arruinaste. Lo arruinaste todo. Le rugió. Recordó que estaban en un pasillo lleno de gente y luego simplemente la dejó. Jackson se detuvo por un momento para volver a mirar a Lydia y vio que parecía bastante herida. Pero se sacudió y luego siguió caminando, demasiado enojado en este momento para que le importara. Lydia corrió al baño de niñas y se encerró en un cubículo.
Ella simplemente dejó salir todo. Todo el horror de lo que le sucedió en Formal, la confusión de deambular por el bosque y ahora todo con Jackson, solo lloró y lo dejó salir. Nada tenía sentido para ella y nadie parecía poder ayudarla. Estaba completamente sola. O lo estaba antes de escuchar el sonido de la puerta abriéndose, pero no pasos. Hola. Ella gritó. De repente, un par de pies descalzos aparecieron debajo de la puerta del establo. Lidia vio que no eran los pies de una niña. Esta es la habitación de la niña, se atragantó. Entonces los pies se alejaron. Lidia abrió la puerta para ver quién era, pero encontró el baño vacío. Salió y vio a alguien subiendo las escaleras por el pasillo. Ella fue a seguirlo y vio al tipo justo afuera de la vitrina de trofeos. No podía ver su rostro, pero parecía que estaba cautivado por la vista de los trofeos. Luego se alejó. Lidia fue allí para tratar de encontrar lo que el chico había estado mirando y vio que el trofeo frente a ella decía Peterale, capitán del equipo. De repente, Lidia vio destellos de sí misma en el campo de lacrosse la noche del Formal. Un hombre con una chaqueta de cuero se había acercado a ella. El flash solo la confundió. Stiles atravesó la cafetería hasta llegar a Vernon Boyd. Trabajaba en la pista de hielo y se acercó a él para conseguir lo que necesitaba para la cita doble que él y Scott tenían allí esa noche. Boyd, dijo mientras se acercaba y se sentaba frente a él. ¿Tienes las llaves? Boyd levantó la mano y se vieron las llaves colgando de ellos. Stiles fue a buscarlos, pero Boyd los retuvo. ¿Se pegaron? Le preguntó. Esto no es un favor, dijo Boyd rápidamente. Es una transacción. Stiles resistió el impulso de poner los ojos en blanco. Correcto, por supuesto. Luego fue a su bolsillo. Absolutamente, dijo antes de cerrar el dinero para que Boyd lo tomara. Boyd miró hacia abajo y vio que Stiles había dejado 2 billetes de $10. Dije 50. Stiles sacó su labio inferior. ¿En serio? Recuerdo 20. Y tengo muy buena memoria verbal. Recuerdo 20. Recuerda el sonido distintivo tua. Tua en ti. Dije 50, replicó Boyd. El sonido za. Escuche la diferencia porque, si no, puedo demostrar otras palabras con el sonido za. Ahora Stiles puso los ojos en blanco. Está bien, creo que podría estar recordándolo ahora. Tal vez lo confundí con 40, dijo antes de colocar otros 20 sobre la mesa. Boyd se metió un chip en la boca pero se aferró a las llaves. Stiles soltó un resoplido. Vamos hombre, ¿has visto el jeep de mierda que conduzco? ¿Has visto el pedazo de autobús de mierda que tomo? Él respondió. Stiles se encogió de hombros. Touche, dijo mientras extendía la mano y colocaba un 10 en la mesa para que fuera un 50. Ante eso, Boyd le sonrió antes de presentar las llaves que Stiles tomó con una sonrisa a juego. Gracias. No, gracias, dijo tomando el dinero. Stiles luego se levantó y fue hacia donde estaba sentado Scott. Los tengo, dijo tomando asiento. Está bien, te recogeré después del trabajo y luego nos dirigiremos a la pista. Pero Scott no respondió. Sus ojos se agrandaron y Stiles entrecerró los suyos y se giró para ver lo que Scott estaba mirando. En la entrada de la cafetería, estaba Erika. Parecía que estaba fuera del hospital, pero estaba completamente diferente a como estaba esa mañana. Ella era preciosa. Su rostro se aclaró, su cabello estaba suave y parecía mucho más saludable. Sin embargo, estaba vestida con un traje de cuero y zapatos de tacón alto. Llevaba un lápiz labial rojo brillante y un tono brillante de sombra de ojos. Toda la cafetería se quedó boquiabierta ante su nuevo look. Erika se acercó a la bandeja de alguien, tomó la manzana y le dio un mordisco lento y tentador. Lidia se dirigió hacia Scott y Stiles. ¿Qué demonios es eso? Ella les preguntó. Es Erika, respondió Scott. Scott y Stiles compartieron una mirada. Era obvio lo que había sucedido. Derek le había dado el mordisco y la había convertido como lo había hecho con Isaac. Erika parecía haber recibido toda la atención de la cafetería y luego se fue. Scott y Stiles fueron a seguirla. Pasaron a Jackson, que miraba fijamente la puerta por la que Erika salió. Scott y Stiles corrieron por el pasillo, siguiendo a Erika, hasta que salieron. La vieron junto a un cámaro. Ella los miró y dejó volar una sonrisa en su camino antes de abrir la puerta y entrar. En el asiento del conductor, Derek miró de ella a ellos y dejó que una sonrisa se deslizara en sus labios. Luego se fue con ella.
Stiles se quedó mirándolos con una mirada molesta en su rostro, mientras que Scott estaba completamente mirándolos. Después de la escuela, Stiles fue al hospital y estaba caminando hacia el área de recepción hacia la mamá de Scott. Ella lo vio de inmediato. Stiles, ¿qué te trae por aquí esta vez? Oh, solo quería preguntar sobre Erika. La trajeron esta mañana de la escuela. Sí. Bueno, si esperabas verla, me temo que la extrañaste. Se fue hace unas horas. Stiles ya lo sabía, pero aún así fingió verse sorprendido. ¿En serio? Oh, ¿cómo estaba ella? Su rostro se tensó un poco. Estaba un poco deprimida. Teniendo en cuenta lo que le pasó, pude entender. Sin embargo, cuando se iba parecía estar mejor. Se las arregló para sonreír un poco, así que lo tomó como una buena señal. Aunque nos dio un poco de miedo. Los ojos de Stiles se entrecerraron. ¿Miedo? ¿Por qué? ¿Pasó algo? Rápidamente negó con la cabeza. Oh, no. Nada de eso. Acababa de salir de su habitación y no estaba allí cuando entró el médico. Dijo que acababa de ir al baño. Hoy eso es un alivio. Bueno, estoy seguro de que ella aprecia que alguien de la escuela venga a verla así. Esa pobre chica no parece tener muchos amigos. Stiles asintió. No me preocuparía, señora Ankari. Algo me dice que Erika va a tener más atención de la que nunca pensó posible, dijo con una pequeña sonrisa. Luego salió del hospital ahora que tenía toda la información que necesitaba. En la clínica de animales, Scott estaba tan nervioso por todo lo que estaba pasando que dejó caer y rompió un frasco en el suelo. Se apresuró a limpiarlo y Deaton vino a arrodillarse a su lado. ¿Por qué tengo la sensación de que tienes muchas cosas en la cabeza? Le preguntó a Scott. Scott negó con la cabeza. Lo siento, es como que, se me escapó de los dedos. Como si todo se me estuviera escurriendo de los dedos. Deaton dejó que una pequeña sonrisa apareciera en él. Eso suena como algo demasiado mundano para que lo diga un adolescente. Scott dejó escapar un suspiro. Lo siento, dijo sacudiendo la cabeza mientras seguía limpiando el vaso. Es posible que desee probar una perspectiva diferente. Luego levantó un gran trozo de la jarra rota. Esto es solo entropía en el trabajo. Luego recogió una pieza más pequeña. Esta es más una forma natural del universo. Pero eso no significa necesariamente que se esté desmoronando, dijo antes de tirarlo con el resto. Simplemente, está cambiando de cierre. Scott entrecerró los ojos. ¿Para bien o para mal? Exactamente. Scott no estaba seguro de lo que Deaton estaba tratando de decirle exactamente, pero tenía la sensación de que estaba estrechamente relacionado con todo lo que estaba sucediendo últimamente. Cuando Deaton comenzó a alejarse, Scott se puso de pie. Hola, doctor. Deaton se volvió para mirarlo. ¿Cuándo vamos a hablar de la cosa de la que nunca tuvimos la oportunidad de hablar? Preguntó nervioso. El rostro de Deaton cayó. Oh, sí. Nunca tuvimos la oportunidad de hablar de eso, ¿verdad? Scott negó con la cabeza. Ahora es definitivamente un buen momento. Gracias a Dios, Scott respiró aliviado. ¿Qué opinas? Deaton dijo cruzándose de brazos. $2. $2. Scott repitió con un movimiento de cabeza. ¿De qué estaba hablando Deaton? Tienes razón, dijo. $2.50 más por hora. Parece un buen aumento. Scott se desinfló. Eso no es exactamente lo que yo estaba, luego se detuvo. $2.50 más por hora. Repitió con interés. Hecho, dijo Deaton sacudiendo la cabeza. Ahora, ponte a limpiar las jaulas de los gatos. Scott asintió y volvió a limpiar el frasco roto con una sonrisa en su rostro por su nuevo aumento. Está escuchando esta novela gracias a El Catcher Audionovelas. Si está escuchando en otro canal significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 6 Ice Pit parte 2. Allison y Lydia estaban actualmente en su habitación, preparándose para su cita doble con Scott y Stiles. Allison estaba feliz de salir y hacer algo relativamente normal con Scott para variar, incluso si eso significaba estar con Stiles y Lydia. Sin embargo, esperaba que esto fuera mejor que la última vez que ella y Scott tuvieron una cita doble. Con suerte, algunas vallas podrían estar en camino de ser reparadas esta noche. Llamaron a la puerta y las dos chicas se detuvieron en medio de lo que estaban haciendo para ver a Dri Sargent en la puerta. ¿Saliendo? Le preguntó a su hija.
Estudiando, dijo simplemente. Él solo asintió, pero le hizo un gesto para que se acercara a él. Solo estudiando, papá, exhaló. Lo entiendo, dijo envolviendo un brazo alrededor de ella. Pero necesitamos que recuerdes lo que pasó. Allison se puso rígida. ¿Quieres que deje de ser su amiga? Si eso era lo que su padre estaba diciendo, entonces oficialmente estaba yendo demasiado lejos. Primero Scott y ahora Lydia. ¿Se le permitía a algún amigo? En realidad queremos lo contrario, dijo sorprendiéndola. Sé cómo puede sonar esto, pero necesitamos que la vigiles. Luego se volvió para mirarlo. ¿Quieres que la espíe? Dijo ella un poco enojada. Sacudió la cabeza. Queremos que cuides de tu amiga. Para asegurarte de que todo está bien con ella. Allison le lanzó una mirada antes de que ambos se giraran para mirar a Lydia. Ella tenía su teléfono y estaba haciendo muecas mientras se tomaba una selfie. Cuando lo hizo, fue y besó la pantalla. Me parece bien, dijo Allison con una sonrisa. Chris solo miró con asombro. Lydia era un misterio. Fue mordida por un alfa, pero parecía que no se había girado en absoluto. No creía que tal cosa fuera siquiera posible. Ninguno de ellos lo hizo. Por eso tenían que vigilarla de cerca. Para saber qué podría significar esto. Stiles tomó las llaves que le dio Boyd y abrió las puertas de la pista. Entró con Scott justo detrás de él. Stiles luego fue a encender las luces y contemplaron la enorme pista de hielo que ahora tenían completamente para ellos. Cuando miraron hacia atrás, Allison y Lydia entraron justo detrás de ellas. Scott fue a abrazar a Allison y la llevó más adentro. Stiles fue a tomar la mano de Lydia, pero ella negó con la cabeza y entró sola. Todos compraron algunos patines en la cabina de alquiler y se prepararon. Lydia y Stiles estaban en los bancos atándolos. Lydia luego comenzó a frotarse los brazos. ¿Podría hacer más frío aquí? Preguntó mientras trataba de calentarse un poco. Stiles metió la mano en su bolso y sacó un suéter naranja. Toma, dijo él tendiéndolo para ella. Ella le dio una mirada antes de mirarlo directamente. Visto de azul. Luego señaló el suéter. Naranja y azul, no es una buena combinación. Stiles abrió mucho los ojos. Son los colores de los Mets. Ella solo lo miró fijamente y él se rindió. Está bien, dijo guardándolo. Se congeló cuando olió algo de tristeza y ansiedad proveniente de Lydia y algo le dijo a Stiles que no tenía nada que ver con él. Lydia, ¿estás bien? Estoy bien. ¿Por qué no lo estaría? Entrecerró los ojos un poco. No lo sé. Pareces, un poco molesto. ¿Pasa algo? Preguntó suavemente. Su anterior encuentro con Jackson todavía pesaba un poco en su mente. Respiró hondo y volvió a abrocharse los patines. Todo está bien. Ella estaba mintiendo. Lydia, puedes hablar conmigo. Lo sabes, ¿verdad? Ella le devolvió la mirada. ¿En realidad? Él asintió. De verdad. Sé que todo esto puede parecerte extraño y fuera de lugar, pero podrías darle una oportunidad. Quién sabe, podrías pensar que podría terminar siendo algo grandioso en el futuro. Su tono era un poco insinuante y su corazón un poco esperanzado. Sacó un poco su labio inferior y asintió. Sí, tienes razón, murmuró. Él le sonrió hasta que ella miró por encima de su hombro. Quiero decir, solo míralos. Hablan de estar fuera de lugar, pero todavía hay algo en ellos que simplemente dice, adorables y lindos. Stiles estuvo confundido por un momento hasta que miró y vio que ella estaba mirando y hablando de Scott y Allison, quienes estaban a un lado y se reían entre ellos. Scott luego se levantó y condujo a Allison hacia el hielo. Sí, respiró Stiles. Ellos. Lindo, dijo ella. Stiles asintió. Lindo, murmuró mirando hacia adelante. Adorable. Luego apretó el último cordón de su patín. Scott y Allison se acercaron y se detuvieron justo antes del hielo. Ya que nunca has patinado antes, tal vez debería darte algunos consejos, dijo Allison tomando su mano. Pero Scott dejó escapar una sonrisa. Allison, no es que esto sea una novedad para ti ni nada por el estilo, pero ¿recuerdas? Todo el asunto del hombre lobo. Velocidad, fuerza y reflejos. Así que un poco de patinaje sobre hielo no debería ser un problema, dijo haciéndole pensar que estaba cayendo en su pequeña trampa de coqueteo. Sí. Scott luego fue y pisó el hielo. Dejó escapar una risita. ¿Ves? No hay problema, pero fue interrumpido cuando resbaló y cayó de cara sobre el hielo.
En el otro extremo del hielo, Stiles estaba parado observando cómo Lydia demostraba que no era una aficionada en el hielo. Era bastante elegante y fluida en sus movimientos. Stiles estaba asombrado y sintió que su interior salvaje comenzaba a levantarse y arañarlo para aprovecharlo. Dejó escapar un suspiro y patinó en su dirección. Dio un salto y luego aterrizó en el hielo mirando hacia atrás de ella y estaba comenzando a moverse suavemente en su dirección, hacia atrás, hasta que patinó y se detuvo justo en su hombro. Tenía una sonrisa sin aliento en su rostro mientras miraba la sonrisa desconcertada de ella. Luego extendió su mano para agarrarla de él. Vamos, le dijo ella. Él asintió y los dos comenzaron a patinar por la pista juntos. Scott estaba agarrado a la pared mientras trataba de evitar caer de cara otra vez. Vio la forma en que Stiles se movía sobre el hielo. Les sonrió cuando pasaron junto a él. Buenos movimientos por ahí, le dijo. Gracias, dijo mientras pasaba junto a él. Se trata de la combinación correcta de velocidad, fuerza y reflejos, sonrió haciéndole saber que escuchó lo que Scott había dicho antes. Scott le dio una mirada juguetona antes de que se desvaneciera cuando casi se resbala de nuevo. Allison luego se acercó a él. Ella le dijo que tomara sus manos y lo condujo hacia el hielo mientras él la sujetaba con fuerza. Está bien, dijo ella dejándolo ir. Lo tienes. Lo tienes. Scott sonrió. Tengo, pero luego resbaló y cayó de nuevo. Scott trató de conformarse con mantenerse de pie mientras avanzaba. Se tambaleó un poco pero se mantuvo en pie. Volvió a mirar a Allison. Oye, creo que me estoy acostumbrando, logró decir antes de chocar de cabeza contra la pared de vidrio. Allison se acercó. Parece que te golpeaste la cabeza esa vez. Scott la miró con ojos borrosos. ¿Qué es ese entrenador? Ella asintió. Sí. Definitivamente te golpeaste la cabeza. Scott tuvo que sentarse contra esa pared cuando sus ojos vieron a Stiles en el hielo. Estaba patinando bastante rápido y parecía que también podría golpear la pared, pero luego torció el cuerpo y comenzó a girar hacia la izquierda y lo evitó e hizo un giro y patinó en la dirección opuesta. Empujó contra el hielo con las piernas un poco antes de detenerse y comenzó a reducir la velocidad hasta que se detuvo un poco frente a él. Scott, ¿estás bien, amigo? Sobre todo, gruñó. Bueno, tómalo con calma. No todos podemos ser naturales, dijo con una sonrisa torcida. Scott entrecerró los ojos. Esto no es natural. ¿Has patinado antes, no? Se encogió de hombros. Sí, cuando tenía 7 años. Supongo que es como andar en bicicleta. Bueno, eres bastante bueno, dijo Allison. Stiles la miró y su sonrisa bajó un poco. Sí, balbuceó antes de continuar. Allison lo miró con un poco de tristeza. Scott pudo ver que ella empezaba a enfadarse, así que fue y la tomó de la mano. ¿Por qué no nos tomamos un pequeño descanso? Dijo que tratara de dejarla pensar en otra cosa. ¿Qué tenías en mente? Los dos corrieron hacia el fotomatón y se prepararon frente a la cámara. Lo montaron y fueron e hicieron muchas poses y muecas frente a la cámara. Cuando terminó, fueron a mirarlos ansiosamente. Pero había algo raro en las fotos. Oh, mis ojos, señaló Scott. El flash debe activarlos. En todas las tomas de Scott mirando directamente a la cámara, sus ojos emitían destellos. Si recordaba bien, Stiles dijo algo acerca de que los ojos de Derek brillaban cuando estaba dando fotos policiales. Allison señaló la foto de abajo. Los ojos de Scott estaban cerrados cuando Allison lo había besado en la frente. Era el único que no tenía una bengala. Este parece normal. Scott la miró después de que ella dijo esa palabra. Normal. Allison pareció darse cuenta y negó con la cabeza. Ah, eso no es lo que quise decir, se disculpó rápidamente. Pero Scott solo dejó escapar un pequeño suspiro divertido. Está bien. Él entendió. Ese era el objetivo de esta noche. Ser normal. Una cita normal como novio y novia sin dilemas de hombres lobo o cazadores que se interpongan entre ellos. Es lo que quería. Toma, dijo mientras arrancaba esa foto y se la daba. Un recuerdo de su primera cita normal en mucho tiempo. Gracias, dijo sonriendo mientras Scott le daba un beso en la frente. Lydia estaba en el otro extremo dejándose deslizar por el hielo cuando algo en él llamó su atención. Se acercó y se inclinó para ver que era un pétalo de flor azul. Entonces notó que había otro un poco más arriba. Seguido por otro. Había más, todos avanzando como un rastro.
Lo siguió hasta que condujo a una flor plantada en el hielo. Lydia se inclinó para verlo mejor. Tenía la sensación de que sabía qué flor era, pero le costaba recordar su nombre. A un lado, vio que había una especie de sombra debajo del hielo. Se sacudió algunos copos sueltos para ver a un hombre acostado debajo. Luego se despertó y comenzó a agitarse horriblemente. Lydia luego gritó. El grito casi hizo que Styles tropezara con el hielo en estado de shock. Sus tímpanos vibraron dolorosamente por la fuerza de su grito. En el fotomatón, Scott se encogió un poco cuando el grito lo golpeó. Él y Allison salieron corriendo y se dirigieron al hielo para encontrar a Styles agarrando a Lydia, que gritaba de terror y lloraba. Él estaba tratando de tranquilizarla y los miró con pánico. Decidieron que probablemente deberían irse allí mismo. Scott fue a guardar todos sus alquileres y Styles fue a volver a cerrar todo. Allison estaba con Lydia en el baño mientras se apoyaba en un lavabo para tratar de mantener el equilibrio. Escuchó un golpe en la puerta del baño y Allison la abrió para encontrar a Styles allí. ¿Se encuentra ella bien?, preguntó. Allison luego salió. Todavía un poco conmocionada, pero está empezando a calmarse un poco, dijo en voz baja. ¿Qué pasó ahí fuera? Él solo levantó los hombros. No lo sé. Simplemente se arrodilló en el hielo y comenzó a gritar de la nada. Entonces supongo que fue bueno que estuvieras allí tan rápido, dijo con una pequeña sonrisa. Pero Styles no le devolvió la sonrisa. Solo se aclaró la garganta. Claro. Bueno, será mejor que termine de limpiar todo o Boyd me cortará la cabeza. Parecía listo para salir corriendo, pero Allison lo siguió. Styles, espera, dijo antes de que él pudiera escapar. Styles se detuvo en seco, pero se mantuvo de espaldas a ella. ¿Podría todo esto simplemente detenerse? ¿Por qué sigues tratando de congelarme así? No sé de qué estás hablando. Trató de negar. Se volvió para mirarla y ella entrecerró los ojos. Vamos, Styles, sabes de lo que estoy hablando. Has estado tratando de evitarme y hablarme lo menos posible desde formal. Mira, sé que crees que no puedes confiar en mí. ¿Scott te dijo eso? Él la cortó. Pero él no esperó a que ella respondiera y soltó una burla. Correcto, por supuesto que lo hizo. No necesitaba decirme nada. Era obvio. Como cuando traté de llamarte durante la luna llena y no contestaste. Fue una noche loca. Estaba un poco ocupado, trató de explicar. Además, tuve detención y Harris tenía mi teléfono. Te llamé después de eso, Styles. Y me colgaste. Incluso te envié un mensaje de texto, pero me ignoraste. Como dije. Estaba ocupado. Ya sabes, tratando de salvar a Isaac del cazador que tu familia envió para matarlo. Lo sé, y si hubieras contestado tu teléfono, me habrías hecho advertirte que él venía. Gracias, pero ya pensé que estaba solo. Solo me habrías dicho lo que sabía. También habrías sabido que fui a dispararle una flecha a su pierna para tratar de detenerlo. Styles abrió mucho los ojos por un momento antes de caer de nuevo. Sí, bueno, por lo que vi, en realidad no hizo mucho de todos modos. Styles, estoy tratando de ayudarte. Tanto a ti como a Scott. Está bien. Sé que lo que te pasó en el bosque podría haberte asustado, pero no tuve nada que ver con eso. Tienes que creerme. Su mandíbula se tensó. Te creo. Pero, esto no se trata de lo que me pasó en el bosque, Allison. Se trata de lo que pasó la noche del baile formal. Tomaste tu arco compuesto y fuiste a buscar a mi mejor amigo. Tu novio que eras lento bailando con solo unas horas antes y ayudaste a tu tía a tratar de cazarlo. La mandíbula de Allison se tensó. Ella no necesitaba que él mencionara eso. Todavía tenía escalofríos al pensar en esa noche. Pensé que lo estaba ayudando. Ella dijo que solo íbamos a atraparlo. Styles levantó las cejas hacia ella. ¿Atraparlo? ¿Estás bromeando?, añadió un poco ásperamente. Derek me contó. De cómo tu tía Kate te llevó a verlo encadenado y enganchado a cables para electrocutarlo en ese sótano días antes del baile formal. Torturándolo. Sin mencionar que habías visto a tu padre tratar de convertir a Scott en un panqueque humano en el estacionamiento un poco antes de eso. ¿Y querías ayudarlos a atrapar a Scott? ¿Qué creías que harían los cazadores como ellos cuando lo atraparan? ¿Atarle un collar antipulgas alrededor del cuello y luego dejarlo ir? ¿En serio? Escupió. Estaba asustada y confundida, trató de explicar. Eras tú. Él la cortó de nuevo. Como si estuvieras conmigo. Allison retrocedió un poco.
¿No pensaste que me di cuenta? Antes del baile, ¿cómo me vigilabas? ¿Me vigilabas? Tu familia sospechaba de mí y te lo contaron, ¿no? ¿Qué? ¿Estabas ayudando a vigilarme tan que podrías ayudarlos a colgarme como lo hizo Derek? No, dijo ella sacudiendo la cabeza. En realidad, Stiles gruñó suavemente. Tenía la sensación de que si Allison no hubiera descubierto lo de Scott o si él ni siquiera fuera un hombre lobo, no lo negaría con tanta fuerza. Se pasó una mano furiosa por el pelo. Será mejor que me detenga ahora porque podría terminar diciendo algo que no podré retractar. Empezó a alejarse pero se detuvo de nuevo. Diré esto último. Luego se giró para mirarla de nuevo. No quiero que le pase nada a Scott. Pero algo pasará si ustedes dos siguen escabulléndose viviendo esta fantasía de amor prohibido que tienen. Scott no es un tipo que tus padres dijeron que no podías ver porque creen que es una especie de pequeño alborotador. Es un hombre lobo y tus padres cazan hombres lobo para ganarse la vida. Si tu familia se entera de que tú y Scott todavía se están viendo, ¿qué crees que va a pasar? Lo peor que te harán es gritarte y probablemente castigarte por el resto de tu vida escolar. Pero a Scott, le quitarán la vida. Y si lo hacen, no seré responsable de lo que suceda a continuación. Luego se alejó dejando a Allison cuidándolo con una mirada pálida y sin aliento en su rostro. Era la mañana en Beacon Hills High ese día siguiente y Erika estaba en su casillero revisando su maquillaje en su espejo. Luego escuchó pasos que se acercaban y se detenían justo detrás de ella. Tomó aire y se dio la vuelta para mirar a Scott, que la miraba fijamente. Dos no son suficientes para Derek. Sé que necesita al menos tres, le dijo. Entonces, ¿quién es el siguiente? Erika solo sonrió y se giró para cerrar su casillero. Luego comenzó a caminar hacia él. ¿Por qué tiene que haber un siguiente cuando ya te tenemos a ti? Y Stiles también. Los tríos son tan desiguales de todos modos. 4 es agradable y parejo. ¿Quién es el siguiente? Preguntó de nuevo. Erika solo se burló. ¿Sabes? No sabía cómo me veía durante una convulsión hasta que alguien tomó un video mío una vez y lo puso en línea. Scott negó con la cabeza. No me importa. Pero Erika siguió adelante. Sucedió durante la clase. Empecé a tener convulsiones en mi escritorio y todos decían cómo debían poner algo en mi boca hasta que un genio lee la tarjeta en mi llavero que les dice que no lo hagan porque podría romperme los dientes, casi gruñó. Afuera. Erika, Scott intentó de nuevo, pero ella no se detuvo. ¿Sabes lo que sucede después? Me meo encima, y empiezan a reírse. Ya sabes, dijo acercándose a él. Lo único bueno de las convulsiones es que nunca las recordaba. Hasta que un idiota multimillonario, gritó e hizo que Scott retrocediera y golpeara los casilleros detrás de él. Fui y puse cámaras en los teléfonos de todos. Luego acarició la barbilla de Scott. Mírame ahora, Scott. Scott miró hacia otro lado y Erika también lo hizo para ver a Jason observándolos desde el final del pasillo. Oh, es cierto, dijo Erika mirándolo. Solo tienes ojos para ella. Scott agarró sus muñecas y las apretó. Ella jadeó cuando Scott fue y la empujó. Miró hacia el pasillo para ver que Jason ya se había ido. El daño ya estaba hecho. Victoria Argent entró en la habitación de su hija y recogió un par de jeans que dejó en el suelo. Los dobló y los puso sobre la cama cuando sus ojos se posaron en un papel que sobresalía de uno de sus libros de texto. Victoria lo sacó para ver que era una nota y decía: ¿Por qué te amo? Solo una persona podría haberle dado eso a Allison. Victoria fue a la cocina y agarró con fuerza uno de los cuchillos. Antes de darse cuenta, estaba en el hospital siendo suturada por la madre de Scott McCall. Esto es tan vergonzoso, dijo mirándola. Oh, no, en absoluto. He visto pasar cosas mucho peores por estas puertas, dijo Melissa McCall mientras se limpiaba el corte. Guardamos un par de cortadores de pernos en la parte de atrás. Créeme, no querrás saber para qué sirven, se rió entre dientes. Victoria sonrió. Déjame adivinar, ¿algo sobre los hombres y sus egos? Melissa asintió. Los niños serán niños. Confía en mí, lo sé. Fui maestro durante años en una escuela privada solo para niños. Oh, dijo preparando una aguja. Oh, no necesito la anestesia, dijo deteniéndola. Melissa abrió mucho los ojos. ¿Hablas en serio? Cuando Victoria asintió, lo dejó. Bueno. Hablando de chicos, ¿cómo está Scott? ¿Scott? Oh, es como cualquier otro adolescente.
Bueno, estoy seguro de que estaba bastante devastado después de toda la ruptura. Últimamente ha estado un poco raro. Bueno, siempre está un poco raro, agregó Melissa en broma. Pero ¿y él no parece tan con el corazón roto? Victoria terminó por ella. Ella asintió. Bueno, tal vez solo lo oculta bien. Los adolescentes son bastante buenos para esconder cosas, ¿no es así? Melissa miró a Victoria. De hecho, ella asintió. ¿Qué hay de Allison? Estoy seguro de que todavía está un poco devastada por todo el asunto con su tía. Victoria asintió. Sí, amaba mucho a Kate. Como si fuera su hermana en lugar de su tía. Sí, y estoy seguro de que todo lo que le pasó a Stiles podría haber ayudado con la ruptura de ella y Scott. Nada complica y dificulta una relación más que tener a alguien en el medio, ¿eh? Reflexionó Melissa. El rostro de Victoria se endureció. Correcto. Por supuesto. Scott estaba sentado en una mesa cuando Allison se acercó y se sentó detrás de él en la mesa opuesta para que estuvieran espalda con espalda. Sé cómo se veía, pero ella se acercó a mí, Scott comenzó a tratar de explicar. Ella resopló. No estoy celoso. ¿Tú no eres? Preguntó un poco incrédulo. Pero a Allison no le hizo gracia. Ella está con Derek, ¿no es así? Como Isaac. El rostro de Scott cayó. Sí. Eso parece. No puedes quedar atrapado en medio de esto, insistió. ¿No puedes ver lo que está pasando? Mi abuelo viniendo aquí. Derek convirtiendo a Erika e Isaac. Stiles siendo atacado y paralizando a esos otros cazadores. Es como si se estuvieran trazando líneas de batalla. Lo sé. Siempre hay fuego cruzado. Scott volvió un poco la cabeza. ¿Qué se supone que debo hacer? No puedo quedarme quieto. No puedo pretender ser normal. Las palabras de Stiles sobre la vida de Scott de anoche parecen volver a ella con toda su fuerza. Allison dejó escapar un suspiro. No quiero que seas normal. Quiero que estés viva. Stiles entró en la cafetería y rápidamente vio a Scott. Pero se dio cuenta de que parecía estar hablando pero no había nadie allí. Tuvo sentido cuando la que estaba sentada detrás de él giró la cabeza y él atrapó su rostro. Allison. Dejó que sus oídos se concentraran en su conversación por un momento hasta que Scott llegó a la parte de ser normal. Lo bloqueó entonces. Stiles se preguntó cuándo Scott finalmente aceptaría realmente que no eran normales y que nunca lo serían. El hecho de que tuviera que hablarle así a Allison, así como el desastre de su cita doble anoche era prueba de ello. Cuando le vino a la mente la idea de su cita doble, miró hacia la mesa de Boyd y notó que su lugar estaba vacío. Por alguna razón, su columna se estremeció. Boyd, solitario y privado, como lo eran Isaac y Erika. Se dio cuenta de que Derek las elecciones de reclutar miembros de la manada tenían un patrón. Un patrón en el que encajaba Boyd. Stiles corrió hacia Scott justo cuando Allison se levantaba. Se acercó y casi chocaron entre sí. Stiles retrocedió un paso para dejar pasar a Allison. Ella le dirigió una mirada antes de irse y Stiles corrió al lado de Scott. Scott, dijo antes de señalar adelante. ¿Ves eso? ¿Qué? Es una mesa vacía. Sí, pero ¿la mesa vacía de quién? A Scott le tomó un momento procesarlo. Boyd. Sabía que Derek necesitaba al menos 3 betas. Ya tenía 2 y ahora faltaba otro adolescente. Scott comenzó a caminar por el pasillo con Stiles siguiéndolo justo detrás de él. Voy a la pista de hielo a ver si está allí. Y si no está en casa, llámame, ¿entendido? Stiles simplemente dejó de caminar con él y se quedó quieto. Estaba mirando al suelo. ¿Qué? Le preguntó a Stiles. Stiles se encogió de hombros. No lo sé. Tal vez no deberíamos estar haciendo nada. ¿De qué estás hablando? Tú mismo lo dijiste. Derek les está dando una opción. No los está obligando como lo hizo Peter con nosotros. Si es lo que Isaac, Erika y Boyd realmente quieren, entonces no creo que tengamos derecho a hacer nada al respecto. Tal vez deberíamos dejarlos. No podemos. Dijo con un poco de ruido. ¿Hablas en serio? Stiles asintió. Sí, Scott, creo que estás dejando que lo que te pasó hable por ellos. Quiero decir, mira a Erika. Parece estar bien ahora. En realidad, la palabra sensacional me viene a la mente. ¿Y qué también crees que se verá con una bala de acónito en la cabeza? Le siseó. Stiles miró a Scott. Como si fueras de los que hablan, dijo en silencio. No iba a retroceder por eso. Eso no cambia nada.
Scott, ambos rechazamos estar en la manada de Derek. Dijimos que él no era nuestro alfa, por lo que no tiene nada que decir en nuestras vidas, ¿verdad? Bueno, eso funciona en ambos sentidos. Si puede no nos digas qué hacer, entonces no podemos dar vueltas y comenzar a decirle a Derek lo que puede o no puede hacer como alfa. Siempre y cuando él deje que sea su decisión y su manada no ande mutilando o matando gente, entonces no somos responsables. Sí, le susurró Scott. Sabes que las cosas se van a salir completamente de control si esto continúa y eso me hace responsable. Tú también. Stiles dejó escapar un suspiro. Está bien, está bien. Te ayudaré. Pasaré por la casa de Boyd y tú lo buscarás en la pista. Pero Scott, por favor, ¿me haces un favor? ¿Qué es? Stiles captó su rostro. Solo, no finjas que estás haciendo esto por Isaac, Erika y Boyd. Porque ambos sabemos que esto no tiene nada que ver con ellos. Stiles luego se alejó, dejando a Scott mirándolo confundido. ¿Qué quiso decir Stiles con eso? Jackson estaba mirando las ruinas de la antigua Ale House antes de comenzar a caminar hacia la puerta principal. Él lo miró. Derek se atragantó. Pero Derek no salió. Sé que puedes oírme, siseó. Me debes una explicación. Quiero saber por qué no funcionó, pero aún había silencio y Jackson no pudo soportarlo más. Al diablo, susurró antes de forzar la puerta y entrar. Pero antes de que pudiera dar más de un paso, su rostro se encontró con los cañones de dos armas que sostenían dos cazadores de rostro duro. Jackson levantó las manos en señal de rendición y su rostro estaba pálido de terror. Espera, gritó Chris desde la otra habitación. Los cazadores bajaron sus armas y se fueron a un lado. Jackson entró y vio que todas las cosas de Derek habían desaparecido. ¿Lo que le sucedió? Preguntó. Si Derek no estaba en su casa, ¿dónde estaba? Buena pregunta. Ahora tengo una para ti, Jackson, ¿qué haces aquí? Preguntó con un poco de mirada mordaz. Jackson de repente recordó con quién estaba hablando. Sri Sargent, un cazador de hombres lobo, y no le gustaría pensar que Jackson estaba tratando de averiguar por qué no se convirtió en uno. Nada, trató de descartar. Yo solo era y nada. Pero Chris agarró el hombro de Jackson. Duro. Jackson, dijo un poco alto mientras lo escoltaba hacia la puerta. Espero que no sigas persiguiendo algo que no deberías, porque no quiero que me obliguen a perseguirte. Eso hizo que Jackson se quedara un poco boquiabierto. Mantente fuera de esto, le advirtió cuando llegaron a la puerta. Tienes tantas cosas buenas en tu vida. Eres inteligente, bien parecido, capitán del equipo de lacrosse. Co-capitán, corrigió Jackson. Chris puso los ojos en blanco al niño y lo empujó hacia la puerta. Jackson inmediatamente se fue dejando a Chris para que lo cuidara. La mención de Jackson de ser co-capitán le hizo pensar en el otro. Y su amigo. Stiles detuvo su jeep hasta la casa de Boyd y rápidamente se acercó a la puerta principal de Boyd y llamó. Boyd. ¿Estás en casa? Es Stiles. Mira, hombre, me pregunto si tú y yo podemos hablar un segundo. Stiles escuchó en la casa y no encontró ninguna reacción a sus intentos. Perfeccionó su oído y no pudo captar los latidos del corazón en su interior. No había nadie en casa. Supuso que eso significaba que Boyd estaba en la pista. Se dio la vuelta para regresar a su jeep cuando Erika bloqueó su camino. ¿Qué? Espera, dijo mientras evitaba caerse. Erika le sonrió. Ella soltó una pequeña risa. ¿Qué haces aquí, Stiles? Oh, se encogió de hombros. Nada. Solo estoy buscando, miró hacia la casa. ¿Boyd? Sí, dijo mirándola. Boyd. Tengo que hablar con él sobre algo. No es gran cosa. Erika asintió, pero sus ojos se estrecharon hacia él. Es gracioso. ¿Qué? Preguntó Stiles. ¿Sabes lo que estás haciendo en este momento? Stiles abrió mucho los ojos como si preguntara qué. Solo me estás mirando a los ojos. Stiles negó con la cabeza. ¿Eso es gracioso? Dijo un poco confundido. Sí. Porque es ese tipo de mirada que dice que estás tratando de mirar a cualquier otro lugar que no sean mis ojos, dijo con una sonrisa. ¿Pero quieres, no? Stiles soltó un resoplido. Erika, la mordedura te convirtió en un hombre lobo. No en una perra. ¿Es eso así? Dijo dando un paso más cerca de él. Es bueno que hayas encontrado algo de confianza en ti misma.
Lo entiendo, créeme, pero por tu propio bien, trata de expresarlo en dosis saludables, le ofreció antes de moverse alrededor de ella. Tengo que irme. Discúlpame. Pero Erika llevó una mano a su pecho para detenerlo. No vas a ir a ninguna parte, ladró cambiando su rostro de juguetón a rudo. Dio un paso atrás y resopló. ¿Y por qué no? Le preguntó a ella. Luego, Erika sacó su otra mano para mostrar una gran parte de metal. Tienes problemas con el auto. Luego lo giró hacia la cabeza de Stiles. Deaton corrió a su clínica cuando sonó la alarma. Entró y luego apagó la alarma. Entró en la trastienda y vio que había un cuerpo sobre la mesa de metal. Tenía profundas incisiones en el pecho. Junto a él estaba Dri Sargent, que lo estaba esperando. Me preguntaba si podría darme una opinión médica sobre lo que mató a este hombre, le preguntó al médico. Deaton entrecerró los ojos hacia él. No sé si viste el letrero afuera, pero esto es solo una clínica de animales. Soy consciente de eso. Y también soy consciente de que no eres solo un veterinario. Scott llegó a la pista y vio que Boyd estaba allí. Estaba en el zambón y poniendo una nueva capa de hielo. Boyd, lo llamó. Solo quiero hablar. Pero Boyd lo ignoró. Vamos, Boyd. Por favor, intentó de nuevo. ¿Derek te contó todo? Preguntó yendo al grano. Y no me refiero a perder el control en las lunas llenas. Me refiero a todo. Boyd finalmente se detuvo. Me habló de los cazadores. Scott entrecerró los ojos. ¿Eso no es suficiente para que digas que no? Preguntó con incredulidad. Lo que quieras, hay otras formas de conseguirlo. Simplemente no quiero almorzar solo todos los días. Scott negó con la cabeza. Si estás buscando amigos, entonces podrías hacerlo, mucho mejor que Derek. Eso realmente lastima a Scott. Tanto Scott como Boyd miraron hacia afuera para ver a Derek caminando con Isaac justo a su lado. Ambos sonriendo en su dirección. Especialmente porque no eres realmente alguien para hablar, ¿o sí? Scott los fulminó con la mirada. Y si vas a revisarme, al menos toma un consenso. Luego miró a Isaac. Isaac, ¿cómo ha sido tu vida desde que nos conocimos? Se encogió de hombros. Bueno, estoy un poco molesto por ser un fugitivo, pero, aparte de eso, estoy genial. Derek miró con una ceja levantada a Scott por eso. ¿Dónde está Erika? Le preguntó. Derek sacó un poco su labio inferior. ¿Erika? Oh, está en alguna parte, disfrutando de la gloria de su nueva vida. Isaac asintió. Sí. Creo que la palabra que me dijo para describir su nueva vida fue, transformadora, dijo sonriendo a Scott. Isaac luego comenzó a dar un paso adelante hacia Scott, pero se mantuvo firme. Yo no haría eso si fuera tú, advirtió. Isaac dejó escapar una pequeña risa. No te tengo miedo, Scott. Scott luego golpeó sus puños contra el hielo y rápidamente se movió. Deberías estarlo, dijo antes de soltar un rugido. Isaac se movió y saltó hacia él donde lo golpeó contra el zamboni. Boyd se quedó sentado, observando el caos estallar en completa calma. Isaac trató de arañar la cara de Scott, pero Scott lo agarró del brazo y tiró de él hacia adelante. Luego fue y le dio un puñetazo en la cara antes de acercar su pierna a la cara del tipo. Isaac cayó de rodillas por el dolor antes de que Scott juntara su mano y golpeara la espalda de Isaac para derribarlo contra el hielo. Derek solo dejó escapar un suspiro en respuesta, pero todavía estaba sonriendo un poco. ¿No lo entiendes? Él no está haciendo esto por ti o incluso por ti, dijo mirando de Isaac en el suelo a Boyd todavía en el zamboni. Lo está haciendo por sí mismo. Todo se trata de poder para él. Crees que te está dando un gran regalo, pero todo lo que está haciendo es convertir a los niños en sus perros guardianes, rugió antes de tomar la parte superior de la chaqueta de Isaac y tirarlo para que se deslizaría hasta los pies de Derek. Empezó a acercarse lentamente a Scott. Derek podía ver que Scott pensaba que él tenía la ventaja en todo esto y necesitaba meterlo en la cabeza de Scott de una vez por todas. Ya había terminado de ser amable con el niño. Sacó sus garras, encendió sus ojos rojos y movió su rostro con un aullido. Luego fue y arañó el estómago de Scott y lo golpeó en la cara. Scott luego lanzó un puñetazo que hizo que Derek retrocediera un paso. Scott levantó los puños para tratar de enfrentarse a Derek, pero eso lo hizo sonreír salvajemente divertido. Derek fue rápidamente y atacó a Scott. Le dio varios puñetazos en el pecho, el estómago y la cara.
Luego lo agarró por el cuello, lo levantó y lo golpeó de nuevo contra el hielo. Scott tosió un poco de sangre antes de que Derek comenzara a patearlo en el pecho y el torso con una precisión feroz. Luego sostuvo su pie en su garganta para cortar el flujo de aire. Scott estaba indefenso debajo de él. Pero entonces Derek soltó su pie. Sintió que hizo que Scott entendiera el mensaje alto y claro. Estaba impotente al lado de Derek. No quería estar en su manada y ahora vio las consecuencias. Puede que sea fuerte, pero no era más fuerte que él y no podía detenerlo. Miró a Boyd mientras se dirigía hacia Isaac para tratar de revivirlo. Boyd saltó del zambón y hizo ademán de seguir a Derek. No lo hagas, Scott jadeó hacia él. No quieres ser como él. Boyd miró a Scott y asintió. ¿Estás bien? Luego se levantó la camisa para mostrar que ya había una marca de mordedura allí. Quiero ser como tú. Luego fue tras Derek, quien ya había logrado que Isaac se pusiera de pie. Los dos se fueron con él dejando a Scott retorciéndose en el hielo y lamentando su fracaso. Derek abrió la puerta de la estación del tren y entró primero. Bienvenido, le dijo a Boyd cuando entraron. Pero luego su sonrisa se desvaneció cuando dio un paso hacia la luz y captó la vista esperándolos. Isaac y Boyd estaban parados detrás a cada lado de él mientras sus rostros se sorprendían al verlo. Fue Erika. Y ella estaba colgando boca arriba en el aire y estaba inconsciente. Estaba colgada de una pierna en un alambre que estaba conectado a un arnés. Derek dejó escapar una bocanada de frustración por la nariz. Él sabía quién era el responsable de esto. A más de una milla de distancia, Stiles arrastraba su jeep a mano por la carretera. Estaba empujando desde la puerta del lado del conductor ya que tenía el freno de estacionamiento. La parte que sacó Erika evitó que su auto funcionara y, lamentablemente, solo se pudo reparar en un garaje. Stiles se tomó un momento para frotarse el lado de la cabeza donde ella lo había golpeado. Perra, murmuró antes de volver a empujar. Erika lo golpeó con esa parte, pero él permaneció de pie cuando ella lo hizo. Luego, rápidamente decidió ir en contra de su regla personal de no golpear a una chica y dejar que Erika se lo quedara. Él le lanzó un sólido puñetazo a la cara que la hizo soltar un grito de sorpresa. Movió la cara ante eso y trató de golpear a Stiles de nuevo con el papel. Stiles agarró su muñeca y la apretó y la torció hacia atrás. Dejó escapar un grito de dolor cuando lo soltó y cayó al concreto con un ruido sordo metálico. Erika trató de arañarlo con la otra mano, pero Stiles también lo atrapó fácilmente con la otra mano. Sus garras estaban afuera y perforaron su piel y le sacaron sangre. Dejó escapar un chillido de dolor cuando su rostro se volvió normal. Miró a los ojos de Stiles mientras él lanzaba destellos dorados hacia ella antes de que él golpeara su cabeza hacia adelante y la noqueara. Luego fue a arrojarla en la parte trasera de su jeep cuando vio el arnés que quitó después de que se enganchara a Scott. No sabía qué más hacer con él, así que decidió deshacerse de él junto con ella. Esperaba que Derek apreciara su pequeña sorpresa. Sonrió un poco al imaginar cómo se vería la cara de Derek ahora mientras continuaba empujando su jeep por el camino hacia el garaje más cercano. Scott estaba dolorido por el asalto de Derek y el lugar de Deaton era el lugar más cercano para ir a buscar medicamentos. Afortunadamente, el doctor se había ido por la noche para poder limpiarlo en paz. ¿Por qué no estás sanando? Siseó suavemente en su herida. Porque es de un alfa. Scott se volvió en estado de shock al ver que Deaton estaba allí. Y junto a él había un cuerpo sobre la mesa de metal. Creo que será mejor que tengamos esa conversación ahora. Jackson estaba en el campo de la Crosse, dejando salir sus frustraciones con alguna práctica en solitario. Pero estaba haciendo poco para que se sintiera mejor. Derek se había ido. No tenía forma de encontrarlo ahora. Isaac estaba en el viento y estaba seguro de que Derek le dijo a Erika que no hablara con él. Y no podía acudir a Scott y Stiles porque sabía que nunca lo ayudarían. Estaba jodido. Trató de lanzar otra pelota a través del objetivo, pero falló. Lo intentó de nuevo pero ni siquiera lo tocó. Simplemente se arrojó de vuelta a su auto y golpeó el volante. Tiró de él para desahogar su rabia y su dolor. Luego se preparó para partir, pero su auto parecía atascado. Volvió a golpear el volante con rabia. Esto era todo lo que necesitaba para completar su día. Fue a la parte de atrás para tratar de sacar su auto del barro en el que estaba atascado, pero terminó perdiendo el equilibrio y cayendo. Se levantó lentamente y captó su reflejo en el capó. Verlo no le trajo más que odio y repugnancia.
Luego fue y empujó su automóvil nuevamente y levantó un poco la parte trasera antes de volver a bajarlo. Tomó aire y miró hacia abajo en estado de shock. Acababa de levantar su coche. Él hizo eso. Quizás había motivos para la esperanza después de todo. Final capítulo 6.